Y ya estamos aquí con nuestra sección del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Tenemos esta tarde a Luis Ángel Romero. Buenas tardes, Luis Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema hoy, Luis Ángel, del que hay muchos mitos, de que yo creo que es necesario, ¿no?, hablar, aunque sigue siendo un tabú en la sociedad, y es el suicidio. Y precisamente lo vamos a hablar porque durante esta pandemia, ¿con qué os habéis encontrado? Con que ha habido un repunte, ¿no?, de actos suicidas. Hombre, la verdad es que todavía no hay estudios cerrados sobre el índice de suicidios. La realidad, los datos que vamos viendo, parece ser que efectivamente hay un incremento del suicidio. Sabemos que las motivaciones últimas, pues ya sabemos, la enfermedad, la muerte, la incertidumbre, la pérdida de trabajo, pérdida del negocio, forma de subsistencia. Al final son un montón de motivaciones que motivan en última instancia una conducta como es la del suicidio. Obviamente luego veremos que hay más mecanismos explicativos. Eso son motivaciones nada más, ¿no? Claro, tenemos datos a nivel nacional, más o menos el 90% de las personas que cometen, ¿no?, este acto presentan una enfermedad mental. Pero hoy en día esto también ha cambiado por lo que comentabas, ¿no? La incertidumbre de la pandemia, perder el empleo, económicamente estoy mal. Yo creo que los datos son un poco, depende de cómo los mires, pueden ser un poco engañosos y pueden favorecer los mitos, ¿no? De hecho, el tener una enfermedad mental, vale, pues es una variable personal que puede ser favorecedora o que tenemos que tener en cuenta a la hora de la posible aparición de un suicidio. Claro, sí, pero no quiere decir que por tener una enfermedad mental tengas una probabilidad altísima de suicidio, ni mucho menos. ¿De dónde vienen un poco los datos? Obviamente, cuando analizamos una conducta suicida, bien en grado de tentativa o bien realizada, y a través de la información de los familiares, vemos que estaba triste, que se había decía que no merecía la pena vivir, que ya no disfrutaba con las cosas. Entonces, bueno, vas al manual diagnóstico, pues sí, una depresión, ¿no? Entonces, quizá, visto así, es erróneo. Hay que ir antes, ver cómo estaban antes, cómo evoluciona. Ese suicida se le funciona todo fenomenal. Hay preocupación sobre todo por personas de media edad, ¿verdad? No hablamos de gente muy mayor, ¿no, Luis Ángel? Los datos dicen, los estudios dicen recientes, del 2017 en adelante, que la población que más, por frecuencia, que más suicida es de la franja entre 30 y 40 años. Sin embargo, la tasa, es decir, cantidad de habitantes en esa franja, a partir de los 65 o 75 años incrementa en las personas mayores, es decir, frecuencia más mediana edad, la tasa mayor en los ancianos que se sienten solos, que quizás en la parte nuclear pierden su familia, que ya no la ven tanto, pierden a sus amistades, pierden un proyecto de vida y encima se ven solos. Y eso es muy duro. Sin embargo, entre la población de 30 a 40 años las motivaciones son muy distintas. Es la insatisfacción con la vida que llevan, una vida que ven un pasado triste, que no es como le hubieran gustado tener en su vida, un presente negativista y una visión catastrofista del futuro, que es ahí la actividad nuclear del origen del suicidio, ¿no? Tenemos cifras, fíjense, cada día mueren por suicidio 10 personas en España y 1 o 2 personas que cometen, ¿no?, este acto suicida pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ahora mismo. Sí, yo creo que incluso más, es decir, los estudios previos a la pandemia hablan de un 2,5, es decir, medio más por ciento. Obviamente el grado de estrés es fundamental y el acceso a las armas, a la forma de suicidarse, contribuye decididamente a este incremento. No hay que olvidar tampoco a la población sanitaria, a los médicos en especial, que llevan un estrés acumulado de años. Ya en el 2017 era un 1,87% más que la media poblacional, y que con la pandemia me temo yo que médicos, enfermeras, el sector sanitario en general es una población de riesgo. Menos mal que tienen apoyo y esperemos que puedan buscar ese apoyo necesario para que estas cifras no se disparen. Son unos 3.650 muertos, ¿no?, por suicidio. Es el doble que los fallecidos en accidentes de tráfico, pero es que 8.000 personas lo intentan. Ciertamente. De hecho, hay una proporción 7-3 a favor, digamos, del hombre. El hombre se suicida más que la mujer,
Sin embargo, cuando hablamos de esos 8.000 intentos, el doble de intentos son por parte de la mujer. Es decir, al final la mujer lo intenta más veces y lo consigue quizá menos, de acuerdo, en última instancia, y quizá también cambia un poco la forma en ese intento de autolítico, ¿no? Pues el hombre busca métodos más bruscos, de acuerdo, mientras la mujer pues igual tiende más a métodos más, el uso de pastillas y demás. Por términos estadísticos, obviamente no hay ningún criterio de género entiendo yo, en la selección únicamente del método. Esto es un grave problema que, como hemos dicho al principio, no se habla, y es que hay que apostar, ¿no?, por una prevención en las conductas, algo que acabáis, ¿no?, o que habéis lanzado vosotros desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Son, bueno, pues una guía, ¿no?, de cómo actuar, cuándo acudir, cómo prevenir, porque conducta, Luis Ángel. Claro, primero hay que entender que la conducta suicida, y hablo siempre de conducta suicida para entender que no es un trastorno mental. El suicidio es una conducta y como tal se puede prevenir. Obviamente hay que intentar hacer las cosas bien. Hay que prevenir desde el colegio, pues intentamos, por ejemplo, con la elaboración de documentos en el grupo de trabajo de suicidio, elaborar documentos, trípticos, no sé si se ve un poquito, que se pueden descargar desde la propia página del Colegio Oficial de Psicólogos, donde un poquito valoran un poquito las situaciones, informan de si estás sintiendo determinadas cosas que puedes hacer. Hay un compromiso, un acuerdo con una tarjeta de cortafuegos para avisar, apuntar nombres, tener gente a la que acudir en el caso que me sienta mal a las 24 horas, y una serie de acuerdos y compromisos para facilitar que tengas muy en claro cuáles son los factores o indicadores emocionales que suponen que estás en riesgo para buscar la ayuda cuanto antes. De esta manera prevenimos cuando venimos aquí a hablar sobre la importancia de hablar del suicidio, y no que no sea un tabú, que no se puede hablar, porque al revés, precisamente hablar de las emociones, de lo mal que se siente, es cuando nos podemos enterar. Tened en cuenta que el suicidio, lo que desencadena el suicidio, esa desesperanza por esa visión catastrófica del futuro y que hace que pierdas el sentido de vida, es una vivencia muy interna. No podemos prevenir algo que no vemos, solo podemos ayudar a prevenir cuando se expresa. Por tanto, hay que hablar del suicidio de forma técnica, de forma respetuosa, fuera de datos y de morbos, que eso efectivamente contribuye en lo contrario, ¿no? Claro, y de ahí que estamos muy confundidos. Hay muchos mitos, ¿no? Siempre pensamos que en la este acto no lo dice. Al revés, el 80% de las personas que cometen este acto, este intento o no intento, o conseguido, digamos, al menos lo han repetido en varias ocasiones, la amenaza o la intención de, lo que habitualmente pues no se considera como muy adecuado, porque hay un mito que dice básicamente que si lo dice, pues no lo va a hacer. No lo hace, exacto. Y es justo lo contrario. Al final yo creo que hay que luchar mucho contra los mitos y hablar del suicidio constantemente para ver que hay que hablar, y que hay muchos mitos que no tienen ningún tipo de... Hay que poner en los medios de comunicación para que la gente lo conozca. Hay que entender que se suicida lo mismo el que tiene mucho dinero que el que tiene poco dinero, que hay un conjunto de mitos que hay que eliminar. Y creo que en esta prevención está la educación, la formación, la sensibilización, que creo que lo tiene que hacer desde el mundo profesional, digamos, desde el Plan Nacional de Salud, que sean los profesionales de la conducta, los psicólogos, por tanto, quien manden este mensaje. Creo que desde el Colegio Oficial de Psicólogos, a nivel de Junta de Gobierno, se está haciendo unos intentos importantísimos por conseguir dos cosas que son esenciales en la prevención del suicidio. Uno es la existencia de psicólogos en la atención primaria, ¿vale?, para prevenirlos, aparte que reducen los estudios que hay mucho coste económico en psicofármacos, ¿de acuerdo? Y el segundo elemento clave es la elaboración de un plan integral nacional contra el suicidio. Y en esa elaboración creo que no debe ser únicamente política, sino multidisciplinar, y donde no pueden faltar obviamente los especialistas en las cogniciones, las emociones y el comportamiento, los especialistas en conducta, que son los psicólogos, ¿no?
es importante, ¿no?, realizar un protocolo. Nos hemos quedado sin tiempo, Luis Ángel, pero vamos a volver a hablar de esto porque hay que hacer mucho hincapié en esos mitos, en esa prevención, ¿verdad? El mensaje, por si alguien nos puede estar viendo esa señal, ¿no?, que a lo mejor puede dar algún familiar, hablar. Correcto, hablar. Hay que hablar y hay que estar muy atento a ciertas indicaciones. Por ejemplo, frases que nos indiquen la pérdida del sentido de la vida. ¿Y para qué seguir? ¿Y qué más da? Cambios en el estado de ánimo, verbalizaciones de muerte, aislarse, cambios bruscos en la forma de comportarse, adoptar medidas que ponen en riesgo tu salud, que indican que ya tu vida no te importa, son indicadores suficientes como parar, hablar, ver qué pasa, y si vemos que realmente hay ese sentido de pérdida de vida, buscar un especialista que nos ayude. Un placer tenerte, como siempre. Muchas gracias, Verónica. Nosotros nos despedimos, ya saben, más salud la próxima semana aquí en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Adiós.